Estamos de gala, tenemos desde la casa, para la casa y para toda la jornada académica al profesor Jorge Alberto Aldaz Gracia, que nos va a llevar al mundo de las adicciones, que ha dado tanto que hablar últimamente y en donde no podemos bajar la guardia, porque si nosotros bajamos la guardia, realmente el que va a perder es, por supuesto, el paciente y también nuestra seriedad. El doctor Jorge Alberto Aldaz nos hablará sobre el manejo integral de la enfermedad adictiva en la Clínica Montserrat, Centro Campo Alegre. El profesor Aldaz es psiquiatra, profesor universitario, epidemiólogo clínico, magíster en bioética, coordinador del programa de adicciones de la Clínica Montserrat, Centro Campo Alegre y miembro de la American Academy of Addiction Psychiatry. Y quedamos con él. Muchas gracias, Jorge. Bueno, entonces, buenos días para todos. Me alegra pues contar con este auditorio, con los residentes, los psiquiatras, los colegas, las personas invitadas. Básicamente, digamos, esta charla de hoy, por el título, por la forma que queríamos, con la dirección de la clínica, es en su estructura. Es realmente nueva porque ahorita hay muchos aportes que les quiero comentar, entonces la dividí como en unas partes. La primera parte es como mostrar unos ítems grandes de por qué es necesario trabajar así, luego la explicación de cómo se debe trabajar con esta problemática y terminaremos en algunas cosas propias del programa de la institución. Y después, pues, entre todos, pues haremos comentarios, aportes, preguntas, etc. Entonces, lo primero es comentarles esto. La Organización Mundial de la Salud, en el 2010, está trabajando con un nuevo término. Ellos, la sigla es MNS, Mental Neurology y Susan House. Este nuevo término es para ellos vital, es tan vital que fue discutido en el 2010 en la Asamblea General de la ONU. ¿Por qué ellos dicen que es vital? Porque en estos tres términos ellos agrupan el 14% del total de las enfermedades expresadas como ajuste por disabilidades años de vida, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud dice que si no se establecen de manera prioritaria no solamente políticas en estas enfermedades, sino un trabajo que, como ahora estaremos viendo, tiene que ser un trabajo basado en medicina, basado en la evidencia. Este grupo de enfermedades continuará siendo muy problemático el manejo, donde hay menor adherencia, donde hay mayores problemas, como veremos más adelante. Entonces, desde el 2010 han salido una serie de artículos muy importantes para lo que es este grupo de MNS, ¿sí? El 4% de la mortalidad global en el mundo la coloca el alcohol, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud entonces está desarrollando una guía específica para el mundo para intervenir en estos problemas. Lo que les quiero resaltar es que esta guía obviamente es para sitios y personal no especializado. Aquí la Clínica Montserrat pues es una institución especializada, pero la mayoría de estos pacientes solicitan ayudas en sitios donde no hay este tipo de formación. Y quería resaltarles que ellos, pues la Organización Mundial de la Salud básicamente dice que esta guía es medicina basada en la evidencia con las normas GRADE. Ellos lo que le van a dar al mundo es básicamente algo científicamente estructurado con la normatividad de ellos, y están trabajando en esto y no demoran en salir. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud dice que este grupo de enfermedades donde está el abuso de sustancias es tan grave y requieren este tipo de intervenciones? Entonces ellos básicamente lo que dicen es que todas estas enfermedades están asociadas a bajas tasas de tratamiento, que es lo que nosotros y ustedes en su práctica diaria ven, la dificultad de tratar a estos pacientes. Tienen pobre adherencia al tratamiento, tienen aumento en las conductas de riesgo, se asocian bidireccionalmente a otras enfermedades.
El estigma y la discriminación son frecuentes en estos pacientes. Y miren un punto que ya trae la Organización Mundial de la Salud, que nosotros no estamos muy familiarizados a trabajar con esos términos. Ellos dicen que estas enfermedades sufren mayor abuso de los derechos humanos, ¿sí? Ya empiezan a introducir cosas muy claras que la medicina tiene que empezar a trabajar, lo que es los derechos humanos en nuestras intervenciones. Tienen mayores problemas económicos y sociales, y lo que ellos recalcan es que se les debe brindar tratamientos con medicina basada en la evidencia. Esto es la clasificación que hace la OMS de los servicios. Simplemente es una clasificación muy sencilla, es para mostrarles dónde estamos nosotros. Ellos simplemente hablan de servicios abiertos y servicios estructurados. Y nosotros estaríamos, o sea, el programa de la Clínica Montserrat con su centro Campo Alegre está dentro de los programas de rehabilitación residencial, ¿sí? Esta es la clasificación que trae la OMS, y ellos dicen que ahí están agrupados los servicios. Para mostrarles también, para mostrarles también algunas cosas. Esto es el reporte que hizo la ONU para lo que es todo el abuso de sustancias en el Cono Sur, en América del Sur. Todos los países pues aportaron datos. Esto es sobre el consumo de marihuana en estudiantes de bachillerato. Ustedes ven a Colombia en el tercer lugar. O sea, hay cifras en que nosotros, digamos, como país no estamos mal. Pero si Colombia va a las cifras de alcohol, Colombia en alcohol es un país entre moderado y alto, ¿sí? Es una cifra complicada. Y el alcohol es el principal causante de morbimortalidad, todos los accidentes de tránsito, etc. Pero en otras no, pues no tenemos unas cifras, aunque existe el problema, no tenemos unas cifras tan altas como aquí les traía el ejemplo de lo que es el uso de estudiantes de la marihuana, ¿sí? Y lo que todas las personas comentan, los médicos comentan, los psiquiatras, psicólogos, enfermeras, etcétera, pues también lo dicen ellos en ese informe del 2009, que el uso de drogas inyectables es el responsable del aumento de las infecciones de HIV, sobre todo en Europa Central, América del Sur y el sudeste asiático. O sea, ahí estamos nosotros, ¿sí? O sea, estamos todavía en condiciones muy precarias frente a epidemias pequeñas, como sería el uso de opiáceos, heroína, todas estas drogas endovenosas. Frente a epidemias pequeñas tenemos grandes dificultades de manejo, y entre esas se sumaría todo lo que es el HIV por este tipo de problemas. Les traigo algunos ejemplos que quería comentarles, pues para irnos situando en la realidad de este problema, porque después entraremos en las resistencias que hay, comentadas por la guía, y en los problemas que hay para tratar este tipo de pacientes. Entonces acá, en los ejemplos que les traje, pues les escogí estos tres. En el 2005 en Inglaterra, la muerte en adolescentes entre los 15 a 19 años de edad por el abuso de drogas. El 8.5% del total de muertes en estos muchachos hombres es por el abuso de drogas, y el 8.2% en las adolescentes mujeres es por el abuso de drogas. Es una cifra muy alta, es una cifra directa, de muerte directa por este consumo. El 10% de los adolescentes entre los 15 a 16 años en el Reino Unido, igual en Inglaterra, ya reportan problemas relacionados con el abuso de sustancias. ¿Por qué les traje esto de adolescentes? Porque, como después discutiremos, en el abordaje de los adolescentes existe un problema muy grave en el mundo desde mi punto de vista, y es que el mundo está empezando a pensar y a casarse con la idea de que si el adolescente usa sustancias es parte de su experimentación y del ciclo de la vida, ¿sí? Y miren las cifras que tenemos con adolescentes. O sea, esa parte de experimentación y el ciclo de la vida mata y enferma a muchísimos adolescentes. Y esto es un ejemplo también muy importante en Nueva Zelanda. Una pequeña cohorte, 1.265 niños desde que nacieron se siguieron, y miren las cifras que había. A los 18 años de edad ya el 20% de esos niños, de esa cohorte, tenía problemas con alcohol, y ya el 6% tenía problemas con drogas, ¿sí? A esa edad, o sea, estamos hablando de una cohorte en la cual se midieron estos problemas a los 18 años. Entonces vamos a pasar por qué es necesario ya hacer un manejo integral. Como les decía, sobre la base de la medicina basada en la evidencia.
Entonces nosotros tenemos, para el manejo integral de las adicciones, buscar siempre una visión global del paciente y su enfermedad, ahorita explicaré eso, hacer el análisis longitudinal, no hacer análisis transversal, y usar el modelo biopsicosocial. ¿Qué es una visión global? Una visión global es que nosotros no podemos, por ningún motivo, así sea en urgencias, única y exclusivamente enfocarnos en el consumo, en el tipo de consumo o en lo que sucedió esa noche de consumo. Eso es una visión focal. La visión global es que nosotros tenemos que ver integralmente al paciente que bajo condiciones de urgencias llegó. Entonces, si es un adolescente, por ejemplo, de 18 años que llega intoxicado, nosotros bajo la visión global tenemos que al menos evaluar su red social, ¿sí? Si está escolarizado, si está desescolarizado, si no es la primera vez, etc. Y la visión longitudinal contra la transversal es una de las situaciones más difíciles, porque la mayoría de pacientes y familias, por la negación, siempre nos quieren colocar a nosotros en el corte transversal. El corte transversal es la persona que llega intoxicada y dice: lo que pasa es que consumí un trago al que no estaba habituado, ¿sí? O cambié de marca, ¿sí? O es que estuve en una fiesta y me sucedió esto. Ese es el corte transversal. El corte longitudinal es que muy seguramente no es la primera vez, muy seguramente tiene problemas asociados desde hace varios años, ¿sí? Sino que la familia y el paciente no los relacionan. Por ejemplo, pérdidas académicas, accidentes, problemas de agresividad, inclusión en peleas, etcétera, que están relacionados con el consumo, y que la única forma de verlo es hacer el análisis longitudinal de ese paciente, y no que nos sitúe, como les digo, en un corte transversal, donde todos nos casamos con la idea que, por ejemplo, fue la circunstancia de ese día. Entonces la institución lo desintoxica, le da un abrazo y le dice que no se junte con esas personas, y el muchacho sale y en la sola puerta de la clínica lo están esperando los mismos amigos. Y usar el modelo biopsicosocial para evaluar estos problemas. En este tratamiento integral es clave que nosotros me refiero a la institución donde se trabaje, tienen que ir diseñando y focalizando las mejores intervenciones médicas, la elección de medicamentos, las medidas preventivas. Todo esto tiene que ser en función de datos cuantificables. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros no podemos trabajar con que fulanito, vamos a poner un ejemplo, fulanito se le ocurre que a los usadores de heroína no hay que darles nada en la desintoxicación, ¿sí? Porque él una vez desintoxicó un paciente con heroína sin darle nada. Eso no es un dato cuantificable ni veraz, ¿sí? Y una institución no puede trabajar con ese tipo de datos. Las instituciones tienen que ir a medicina basada en la evidencia, buscar cuáles son las mejores intervenciones, obviamente ganar experiencia en ellas y tratar de que los pacientes sean abordados bajo este tipo de visión. Entonces este modelo, bajo esa perspectiva, pues no tiene ninguna función en lo que es adicciones, de causa, tratamiento y resolución, que es lo que espera lamentablemente la mayoría de personas o familias que tienen estos problemas, porque, como les digo, no ven esto como una enfermedad crónica. Entonces siempre esperan un abordaje de este tipo, que es: la causa es que la novia lo dejó y por eso se intoxicó, entonces el tratamiento pues es que se consiga otra novia, ¿sí? Y ya, no hay problema, ¿sí? El paciente mágicamente va a dejar de consumir. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a que eso no es posible, que esa aplicación de ese modelo no es posible en el abordaje que nosotros hacemos de las enfermedades mentales, y mucho menos en la enfermedad adictiva. Como les venía diciendo, es una cuestión multifactorial. De hecho, muchas de sus causas no se conocen, es bajo el modelo biopsicosocial, y además hoy en día es necesario mejorar la formación científica, introducir elementos éticos y legales en todo lo que es el tratamiento y dejar de lado el paternalismo. Como les decía, es una enfermedad crónica con sustrato biopsicosocial, tiene muchos avances, sale mucho en revistas especializadas, sale en la prensa, pero hay que empezar a trabajar en cosas grandes. Por ejemplo, la desintoxicación. La desintoxicación, lamentablemente es cierto, fue vendida por la misma medicina, fue vendida en el pasado como el tratamiento. Por eso todavía en el mundo hay clínicas de desintoxicación donde no se ofrece la desintoxicación, sino se ofrece la curación. La desintoxicación en la enfermedad adictiva
única y sencillamente es el primer paso, generalmente en muchos pacientes, es un paso necesario, pero es simplemente un paso, ¿sí? Para poder empezar a abordar una enfermedad crónica a largo plazo, donde lo fundamental es mantener el cero consumo. La pirámide de Kandel, que ya muchos están familiarizados con ellas, es para mostrar que, claro, no todas las personas que prueban y usan sustancias van a desarrollar problemas, ¿sí? En términos de diagnóstico. Entonces, en términos de diagnóstico, arriba hay mucha gente no diagnosticada, abajo habría mucha gente diagnosticada, la proporción es mucho más pequeña y son los que reciben diagnósticos. Pero hay un agravante. En cualquier sitio de la pirámide se muere la gente por consumo, ¿sí? Y hay problemas por consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que un adolescente no tiene ni abuso ni dependencia al alcohol, pero hoy está en el PRON y toma alcohol y va con el carro de la familia, pues sale bajo consumo de alcohol, muy seguramente tiene un accidente con graves consecuencias para muchas personas, y no era ni abusador ni adicto, posiblemente estaba en curiosidad, posiblemente estaba en experimentación. Eso también es muy importante para las personas que trabajan en medidas preventivas para el abuso de alcohol y drogas, porque la mayoría de personas, como nosotros hacemos el diagnóstico es hacia abajo, piensan que los problemas es cuando hay diagnóstico. Sí, cuando hay diagnóstico los problemas ya están. Arriba puede que no, pero también existe la posibilidad de que cualquier persona que no cumpla los ítems diagnósticos viva las consecuencias del consumo. Bueno, lo que les decía de las características transversales, que es un punto que nosotros consideramos crítico, y es que el corte transversal es que yo miro simplemente los síntomas del consumo y de la abstinencia, ¿sí? Que básicamente son las alteraciones del ánimo, cognitivas y de la conducta de ese momento, y si hay algo asociado. Mientras que el corte longitudinal es distinto. El corte longitudinal, generalmente yo me voy a encontrar con una historia prolongada, con episodios repetidos de intoxicación y abstinencia, intercalados por intentos de evitar la sustancia. Empiezo a ver problemas biopsicosociales asociados y obviamente mucho mayor riesgo de situaciones como accidentes, violencia asociada. Entonces, entre estos dos, siempre nosotros, si vamos a querer tener una función clínica y ayudar a estos pacientes, debemos situarnos siempre en el corte longitudinal. Si nosotros nos ubicamos en el corte transversal, siempre vamos a dejar ir a los pacientes con una recomendación pequeña, a veces ilógica para el cuadro del paciente. Entonces le decimos, como ustedes ven a veces en los servicios de urgencia, cogemos al paciente, no lo acabamos de conocer, llevamos 12 horas de relación médico-paciente, y le decimos que nos prometa que no lo vuelva a hacer. Y el paciente ha desarrollado miles de mecanismos de manipulación, y obviamente nos dice, sí doctor, yo le prometo, yo a usted lo quiero mucho, y se va todo el mundo tranquilo para la casa, cuando es un problema que es mucho más grave. Bueno, pasando a la historia natural y curso, entonces esta es una enfermedad crónica con un inicio generalmente común. La mayoría de personas empiezan esto en los ambientes del grupo por curiosidad, y algunas de esas personas, en la medida que pasa el tiempo, pues van dedicando mayor tiempo y energía y recursos al consumo. Pueden establecer una droga de elección. El curso siempre será crónico, generalmente dura varios años en establecerse, en que nosotros lo veamos, ¿sí? En un tratamiento pueden haber recaídas. Esto es clave para las personas que no trabajan en adicciones. Recaída no es sinónimo de fracaso de un tratamiento. O sea, igual que un hipertenso o un diabético, uno no le dice al hipertenso si llegó con la tensión alterada, pues uno no lo insulta, ni le da una cachetada, ni lo echa del consultorio, ¿sí? Más o menos en adicciones es lo mismo. Las adicciones, por ser una enfermedad crónica, pueden tener el escenario de recaídas que no significan un fracaso total del tratamiento. Y la evitación prolongada de la sustancia acompañada de mejoría biopsicosocial, pues es mucho más fácil en los que no tienen comorbilidad. Y aquí empieza algo muy interesante. Yo revisé las mayores barreras para el tratamiento que proponen los europeos y las mayores barreras para el tratamiento que proponen los americanos. Sí hay unas diferencias. Yo no voy a entrar en explicar grandemente esas diferencias, pero quería planteárselas a ustedes porque son puntos que ya nos toca empezar a mirar. Colombia no es ajena a estos cambios. En Estados Unidos, NIDA, que maneja este tipo de problemas, ellos ponen 3 barreras grandes para poder tratar a los pacientes. Ellos dicen la autonomía. Miren
miren lo llamativo de lo primero que ellos ponen. La autonomía es hoy en día un principio, un derecho y un principio para tratar a los pacientes. Sin embargo, ellos lo ponen como la primera barrera para el tratamiento de los pacientes. Y la segunda que ellos ponen es el estigma, y la tercera que ellos ponen es la negación. Entonces, nosotros tenemos que pensar como un principio y un logro que tiene hoy la humanidad puede ser una barrera, si es mal usada, para tratar una enfermedad mental, como sería un abuso de sustancias. Y esta es una diferencia con los europeos. Esta es una parte de las vías de NICE. Los americanos no ponen esto, los europeos sí. Ellos dicen, con lo que yo estoy de acuerdo, yo en mi experiencia estoy de acuerdo con esta parte que ponen los europeos. Ellos dicen que muchos clínicos son pesimistas acerca de las posibilidades y acerca de los posibles efectos benéficos de los tratamientos para adicciones, y no van a ayudar a que estos pacientes se enganchen en un tratamiento. Eso es cierto. O sea, en muchísimos lados, en muchísimos hospitales y en muchísimos consultorios, el personal de salud, médicos y otro personal de salud, le está diciendo a los adictos que no tienen nada y que no se dejen entrar en ayudas para adictos. Eso es cierto. Sí pasa acá, sí que tenemos programa. ¿Cómo no va a pasar en sitios que no tienen programa y que no tienen una coherencia mejor en estos casos? O sea, eso implica que nosotros, como personal de salud, tenemos que revisar nuestra actitud frente a los pacientes que llegan con estos problemas a solicitar ayuda. No es una cuestión mía, yo por eso les traje la referencia. Ahí están las guías de NICE, que son pues las guías top, consideradas por muchos las guías top en el mundo, y ellos ponen esa frase. ¿Sí? Los clínicos tenemos muchos problemas para poder ver esta enfermedad y ayudar a los pacientes. Este es el ejemplo que les decía de las guías que está desarrollando la OMS para los problemas MNS. Simplemente les traía este ejemplo para mirar que ellos no lo proponen, o sea, no puede haber el desarrollo de una guía sin medicina basada en la evidencia. Ellos dicen que es la única forma, ¿sí? Mirar qué problema tenemos, el objetivo, el problema, desarrollar las guías, diseminarlas, hacer la socialización y luego implementarlas en los países o en los sitios que se necesiten. Pero que no puede haber el desarrollo de guías sin medicina basada en la evidencia. Entonces acá, básicamente, nosotros también tratamos de hacer estos pasos. Entonces ellos, ¿qué se propone en la desintoxicación? En la desintoxicación se proponen 3 puntos claves. Que exista la posibilidad de evaluar, que exista la posibilidad de estabilizar y que exista la posibilidad con prontitud o de manera inmediata de entrar al paciente a un tratamiento para el abuso de sustancias. Este punto en la mayoría de sitios no existe, ¿sí? A veces podemos evaluar, a veces podemos estabilizar, pero hasta ahí se llega a la ayuda. Y recuerden que la sola desintoxicación no constituye ningún tipo de tratamiento para esta enfermedad. Entonces, la desintoxicación es un proceso que debe ser medido por todo lo que le ocurre al individuo en el mismo, ¿sí? Pero también tiene que ser medido, recomiendan ellos, por cuántos pacientes que hacen desintoxicación ingresan a un proceso de rehabilitación, ¿sí? O sea que ese es también un indicativo de cómo estamos trabajando nosotros por el beneficio de estos pacientes. Lo que quieren decir es que no sirve simplemente desintoxicarlos, no sirve simplemente manejarles la abstinencia. Si estos pacientes no entran a sistemas de ayuda, pues ya se sabe que vuelven a lo mismo. Entonces debe haber un sistema también de medición de esto. Para el tratamiento integral, todo el equipo debe sintonizarse en el mismo, ¿sí? Ellos proponen que los médicos, enfermeras, consejeros, administradores, ¿sí?, deben tener una única posición para asegurar un retiro seguro y humano de las sustancias y para crear y promover el camino hacia la entrada de los pacientes hacia el tratamiento. Esto es muy importante porque una de las cosas más difíciles de manejar son las fisuras en los equipos. En muchas instituciones, además, el nombramiento de estos equipos se hace por otras razones, políticas, etc. Y, por ejemplo, yo he encontrado trabajando o evaluando otros sitios que hay personas trabajando en adicciones y ellos odian trabajar con adictos. Y uno les pregunta, ¿y por qué estás trabajando acá? Y dice, no, pues es que mi nombramiento me salió acá, pero yo no quiero trabajar con estos pacientes. Uno ya sabe que esa es una fisura gigante,
que esa va a ser una fisura gigante y que va a incidir negativamente en todo lo que es tratamiento, adherencia y manejo coherente de estos pacientes. Entonces lo que se propone es cómo lograr que los equipos tengan coherencia, al menos en las políticas grandes que desarrolle cada programa de adicciones, y que estas fisuras que van en detrimento de los pacientes pues no se permitan. Entonces, básicamente para el tratamiento integral pues hay medios físicos, emocionales, sociales para manejarlos, ¿sí? Para ayudarles, como les decía, dentro de un abordaje con medicina basada en la evidencia. Entonces, ¿qué se debe ofrecer? Se debe tener la capacidad de ofrecer una desintoxicación efectiva y segura. En esa misma desintoxicación ya se debe estar en capacidad de darle al paciente información detallada sobre qué se está haciendo con él. Se le debe brindar apoyo psicosocial adecuado, se le debe buscar un sistema que le ofrezca la posibilidad de mayor adherencia, debe haber posibilidad de manejar la comorbilidad asociada y posibilidad de continuar el tratamiento de manera inmediata posterior a la desintoxicación. Yo sé que aquí, pues en este escenario la mayoría somos psiquiatras, no es, como yo digo, no es por hacernos propaganda, pero la intervención de psiquiatría es básica, es necesaria y es básica en cualquier programa de adicciones. Por el solo hecho, no solamente del abordaje de esta enfermedad, sino de la comorbilidad, ¿sí? Muchos de estos pacientes tienen comorbilidad. Si no hay una buena evaluación, la comorbilidad nunca va a ser mirada, ¿sí? Nunca va a ser abordada, y esa comorbilidad, como ya vimos, pesa muchísimo en la posibilidad de la no adherencia a un tratamiento. Cuando llegan pacientes, cuando debemos pensar, así en términos generales, el internado. O sea, cuando vemos nosotros decimos es mejor que este paciente se interne, posiblemente no necesite internamiento. Nos dan unos ítems grandes, gruesos, ellos dicen que debemos pensar en internamiento cuando hay incapacidad, ya sabemos que hay una incapacidad para asistir a tratamientos ambulatorios, sitios, grupos o asesorías. O sea, el paciente ha tenido la oportunidad de ir a tratamientos ambulatorios y no ha podido, ¿sí? Y se repite constantemente. Cuando tiene condición suicida, homicida o psicótica evidente. ¿Sí? Cuando tiene comorbilidad física o mental entre moderada y severa. Cuando tiene incapacidad para dar consentimiento informado. Este es otro punto grave en las urgencias de los hospitales generales. Los pacientes llegan en unas intoxicaciones severas, extremadamente severas, y sin embargo les pasan el consentimiento para que firmen la salida voluntaria, ¿sí? Que es una de las cosas más, digamos, todavía una de nuestras prácticas médicas que tenemos absurdas que ocurren en los servicios de urgencia. Cuando no tiene red social y cuando tiene una historia previa de abstinencia moderada a severa. Recuerden que cuando uno tiene historia de abstinencia, eso ya se repite y generalmente es más severa las próximas veces. Entonces, si yo recibo un paciente que ya se sabe que en la supresión hacia abstinencia moderada a severa, lo va a hacer nuevamente, ¿sí? Y generalmente más grave. Entonces, yo necesito internarlo. ¿Cuándo pensar de entrada en tratamientos a largo plazo? Entonces, la anterior era cuándo pensar de entrada de una vez en internamiento. Y esta es cuándo pensar de entrada en un tratamiento a largo plazo con estos pacientes. Entonces, ¿qué ítems nos dicen para pensar de entrada en esto? Cuando hay falla en tratamientos cortos previos, ¿sí? Entonces llegan pacientes que han hecho varios tratamientos de un mes, de 15 días, de mes y medio, y todos estos tratamientos han sido fallidos. Cuando hay múltiples problemas concurrentes, entonces tienen problemas judiciales, económicos, está en pleno divorcio, etcétera, pues es un indicativo también de tratamiento a largo plazo. Cuando hay severidad en el abuso de sustancias, este es un ítem clave, ¿sí? Hay personas que no pueden parar, que evidentemente no pueden parar, y sin embargo los vamos a remitir a consulta, los vamos a remitir a grupo, no es posible, no es lógico, el paciente no puede parar, ¿sí? Y su historia nos lo muestra, que él toca la sustancia y no para, es mejor ayudarlo con la posibilidad de un tratamiento a largo plazo. Cuando hay psicosis aguda, que en el anterior también estaba, cuando hay intoxicación severa aguda, cuando hay síndromes de abstinencia entre moderados y severos, cuando hay problemas cognitivos notorios, cuando hay una larga historia de intentos de parar con recaídas, cuando hay muchos intentos de tratamientos fallidos, es lo contrario lo que dicen las guías a lo que dice mucha gente afuera. Mucha gente afuera, cuando un paciente ha tenido muchos tratamientos fallidos, dice que para qué darle más tratamiento, ¿sí? que ya no sirve.
Y las guías dicen al contrario, si tiene muchos tratamientos fallidos es más indicativo de un tratamiento a más largo plazo, ¿sí? Posiblemente hay mejor pronóstico si nosotros llevamos a esa persona a un tratamiento a más largo plazo, ¿sí? y lo manejamos con esperanza, que si le decimos que ha tenido ya muchos tratamientos y que no sirve ofrecerle ningún otro. Cuando hay pobre red social y cuando hay serias consecuencias por el consumo. Entonces siempre que hay estos problemas debemos pensar, obviamente no uno solo, muchas veces irán varios de la mano, de entrada en tratamientos a largo plazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el tratamiento? En el tratamiento nosotros vamos a aliviar los síntomas. Este primer punto es clave. Nosotros tenemos que hacer desintoxicaciones amables a los pacientes. En muchos sitios se creó la creencia de que cuando llega un adicto intoxicado es mejor que sufra para que entienda. Entonces, esa es una creencia que ha quedado mucho en la práctica médica, ¿sí? Y el adicto tiene una lógica distinta. El adicto, en su lógica adicta, él lo que dice es: cuando yo consumía no me pasaba eso, ¿sí? Y nosotros desde afuera le estamos diciendo: ¿sí ve? ¿Sí? Si va a entender, sufra para que entienda que usted no puede consumir. Entonces la lógica de ellos es distinta. Entre más sufra un adicto en la desintoxicación, ya se sabe que no va a tener adherencia al tratamiento. Entre mayor sea su sufrimiento, menor va a ser la capacidad de adherencia. Prevenir el deterioro clínico, tratar las comorbilidades, ese es un punto, como les venía diciendo, fundamental, es uno de los puntos que en los mensajes que manda la Organización Mundial de la Salud más resalta. Tener la posibilidad de tratamientos en UCI, ¿sí? Con monitoreo. Entonces, por ejemplo, la psicoterapia al inicio, ese es otro cambio que hay. Todas las guías hoy en día dicen que no importa cómo llegue el paciente, desde el principio debe haber psicoterapia, ¿sí? Desde el inicio. Entonces, no importa que el paciente llegue en las nubes, ¿sí? Que nosotros digamos que llega con mucha inhabilidad cognitiva, que la intoxicación es severa, desde el principio debe haber psicoterapia. Y necesita solamente dos ítems para este tipo de psicoterapia de inicio. Ellos dicen que un paciente que acaba de llegar por este problema lo tenemos que motivar para la abstinencia y brindarle esperanza, ¿sí? Nosotros no podemos hacer esto si no tenemos una contratransferencia positiva con los pacientes, ¿sí? Si yo por razones que desconozco tengo contratransferencia negativa, nunca voy a hacer esto. No le puedo brindar esperanza a un paciente que mi contratransferencia es negativa. Entonces tengo que trabajar en cómo lograr con los pacientes transmitirles esto. Los principales problemas, esto es que nosotros hemos visto, esto es ya de la experiencia de la clínica en el programa. ¿Cuáles son los principales problemas que nosotros vemos para tratar a estos pacientes? La negación. La negación se refiere a que los pacientes tienen líos, las familias tienen líos, pero siguen diciendo que no. El estigma, o sea, a la gente le da vergüenza buscar ayuda, le da vergüenza comentar estos problemas, sienten culpa, ¿sí? La comorbilidad es otro grave que nosotros vemos acá. Constantemente llegan aquí a la institución pacientes con esquizofrenia, adictos, bipolares adictos, depresivos adictos, problemas de personalidad severos adictos. Es más difícil el abordaje. Los recursos es un problema. Y las resistencias en el equipo clínico, yo también las coloco. Eso que aquí ha sido pues una labor de muchos años en las cuales el equipo clínico se ha ido estabilizando y ganando mucha experiencia a través de los años. Sin embargo, ahorita miraremos algunos ejemplos. Las resistencias en el equipo clínico quiebran muchos tratamientos. Este es un ejemplo de negación. Entonces lo traje porque la Organización Mundial de la Salud dice la parte de negación del final. La Organización Mundial de la Salud dice que los problemas de negación son en el paciente, en su familia, en la sociedad y en el personal de salud. Y nosotros lo vemos igual. Nosotros vemos que la negación está en el individuo, ¿sí? Él, además de la negación, puede tener preferencias que tenemos que hablar con él. Entonces el paciente puede decir: no, yo prefiero en tal sitio, en tal ciudad, quisiera un programa de tal manera. Su motivación, las barreras que nos dice para el tratamiento, entonces que el trabajo, que económicas, etcétera. Y todo lleva a que tenemos que manejar la negación en estos pacientes desde el momento en que llegan, en sus familias, pero como les digo, no podemos olvidar en el personal de salud también hay negación. Otros problemas que nosotros vemos para poder manejar a estos pacientes, grandes, otros problemas que vemos, ¿cuáles son? La no aceptación de que es una enfermedad crónica es uno de los más comunes, ¿sí?
Nosotros continuamente recibimos pacientes en crisis gravísimas, con unas consecuencias muy graves. El paciente llega aquí, la institución lo atiende muy bien, en 8 días está otra vez rosadito, ya habla bien, ya se mueve bien, y la familia lo saca. Y si uno aborda a la familia aquí en la puerta, dice, no, es que ya está bien, ¿sí? Y ya él dijo que no lo volvía a hacer. Esa es la no aceptación de que esto es una enfermedad crónica, ¿sí? La mayoría de personas no quieren aceptar, es muy difícil aceptar que esto es una enfermedad crónica. El otro problema que nosotros vemos es la medicación. Es absurdo, pero es así. Les voy a contar un ejemplo que me pasó a mí. Venía un paciente de 19 años con una intoxicación severa a todo tipo de drogas, él consumía de todo. Y la familia me dijo, pero no lo dejamos entrar si usted no nos jura que no le da ninguna medicación. Entonces les dije, ¿y por qué dicen eso? Y dice, porque es que la medicación psiquiátrica daña el cerebro, ¿sí? Y nosotros no queremos que a nuestro hijo le van a dañar a ustedes el cerebro. Entonces eso es las barreras reales en los tratamientos. La psiquiatría es otra barrera. Nosotros, porque estamos aquí, esta institución psiquiátrica, pero a nosotros se nos olvida que la psiquiatría tiene un estigma durísimo, ¿sí? Entonces la gente dice, me va a recuperar en un grupo, no le causa tanto estigma, pero dicen, pero te vamos a llevar a un programa en una clínica psiquiátrica, uy, la familia y la gente ya empieza como a una clínica psiquiátrica, pero si yo no estoy loco, pero todo lo que ustedes han oído para eso. Los laboratorios es otro problema, ¿sí? Nosotros tenemos lo mismo que recomienda las guías y la Organización Mundial de la Salud, que es las pruebas de tóxicos, ¿sí? Sin embargo, es una resistencia que hay en muchos pacientes, familias, y en algunos colegas yo he visto esa resistencia. Yo he tenido colegas que me dicen, pero es que eso daña la relación médico-paciente. ¿Yo cómo le voy a pedir tóxicos a un paciente que me está diciendo que no? Pero si en esta enfermedad la base es la negación, ¿sí? Nosotros no podemos olvidarnos de cómo funciona esta enfermedad y que podemos hacer contratos con los pacientes sin necesidad de vulnerar sus derechos humanos. Las consecuencias negativas es otra vez entre unos pacientes ya con líos judiciales, líos económicos muy severos que imposibilitan la entrada a tratamiento. Las medidas terapéuticas y la multidisciplinariedad. Miren, la multidisciplinariedad a veces es un problema. O sea, hay pacientes que lo meten ahí la resistencia, entonces que yo no quiero que me atienda un residente, que yo no quiero que me vea psicología, pero es resistencia. Sin embargo, pues les traje esos ejemplos. ¿Cuáles son los riesgos más grandes en el manejo? En el manejo tenemos muchos riesgos, los más grandes, y el gravísimo para nosotros sería la conducta suicida. Es un riesgo alto, miren la cifra que hay ahí, es un riesgo alto en el manejo de estos pacientes. La conducta agresiva, incluso homicida, también es un riesgo. Obviamente el consumo de sustancias durante la desintoxicación es un riesgo. La gente a veces hace la fantasía que en las clínicas psiquiátricas o en las UCI no hay consumo. Yo les doy un ejemplo paralelo. Yo les digo, mire, en una cárcel, en Colombia, en una cárcel de máxima seguridad, para poder llegar a la celda hay más o menos 7 retenes con requisas totales, no como las que hacemos nosotros, con requisas totales, y pueden ingresar sustancias. Obviamente es ridículo que nosotros pensemos que una clínica psiquiátrica es 0 sustancias, ¿sí? En las clínicas psiquiátricas puede haber consumo. Lo que pasa es que el desarrollo del programa y la metodología y lo que hace la institución es que crea una serie de protocolos para que este riesgo sea más bajo, pero no 0. Entonces puede haber consumo de sustancias durante la desintoxicación, de múltiples sustancias también, los disturbios del sueño, y una condición difícil de manejar es la petición de salir. Bueno, entonces, digamos más o menos cómo está organizado los programas. Entonces nosotros tenemos un programa integral biopsicosocial, el esquema externo es grupal, mantenemos unos límites y un contrato claro con el paciente, usamos las pruebas de tóxicos, gracias a la labor que hacen los residentes de la institución, que es muy buena, y de los auxiliares, etcétera. Tenemos supervisión 24 horas, contamos con psiquiatría permanente, podemos ofrecer todas las fases: desintoxicación, deshabituación y mantenimiento, y contamos con los sitios adecuados para realizar estos abordajes. Entonces vamos a pasar un poquito a la condición de comorbilidad, que es una de los mayores desafíos que tenemos hoy en día. De los mayores desafíos clínicos que hay hoy en día ya no es antes decían, ¿y cómo va a tratar un depresivo? ¿Y cómo va a tratar un alcohólico? ¿Sí? Hoy en día el desafío es, ¿y cómo va a tratar
el esquizofrénico que tiene abuso de sustancias, que además está deprimido y que su red social no funciona. ¿Sí? ¿Cómo le va a ayudar? Ya no es como lo sentaban a uno en la residencia. Entonces, ¿qué va a hacer con el paciente esquizofrénico? ¿Qué va a hacer con el paciente alcohólico? La comorbilidad hoy en día es un reto, y no es una comorbilidad no solo médica, sino social y en muchas otras cosas. Entonces, en general, la psicopatología y la comorbilidad psiquiátrica son de los más robustos predictores para un tratamiento de adicciones, en el sentido negativo, en el sentido de dificultad, ¿sí? Y puede ser, mire lo que ellos dicen, además puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro, ¿sí? Ni siquiera en el momento. O sea, el paciente ingresó y hace 8 años tuvo la depresión, o hace 8 años tuvo el único episodio de manía que ha tenido. Eso ya es un indicativo de que el tratamiento va a ser más difícil. ¿Qué dicen? Les traje algunos ejemplos de cifras, estas las que conseguí más recientes del 2010, de este informe que es de SANSA en Estados Unidos, pues son las cifras que nos van a ayudar mucho como para hacer un parámetro con nosotros. ¿Qué dicen ellos? Para el 2010, que aproximadamente 11 millones de adultos en Estados Unidos, el 4.8% de los adultos, tienen serias enfermedades mentales en el 2009, ¿sí? Serias, o sea, 11 millones de adultos con enfermedad mental severa, ¿sí? De estos, un cuarto de ellos tienen comorbilidad con abuso y o dependencia de sustancias. Entonces le agregamos, además de una enfermedad mental severa, consumo de sustancias. ¿Y qué más dicen? Que además, si son tratados, es lo que ellos dicen, en un país que en teoría tiene más recursos que el nuestro, si son tratados, generalmente no reciben un tratamiento integral para ambos desórdenes, como actualmente se recomienda. En lo que yo veo, obviamente si son tratados, van a ser tratados para el desorden que tiene menos estigma, ¿sí? Entonces, si llega el depresivo que consume drogas, va a ser tratado para la depresión, no va a ser tratado para el consumo, ¿sí? Bueno, entonces, si comparamos los pacientes que tienen este abuso de sustancias con los que no, tienen más problemas, obviamente, los de comorbilidad. ¿En qué cosas grandes? Los síntomas en ellos son más severos, tienen menor adherencia a los tratamientos, los efectos del tratamiento generalmente son de menos impacto, son más pobres, tienen mayor disfunción social, tienen mayor utilización de los servicios de urgencia, tienen mayor riesgo suicida y tienen mayor riesgo de envolverse en eventos violentos. Básicamente, entonces, ¿cuál es el objetivo más grande que nosotros vamos a manejar en un tratamiento? Es la abstinencia total, ¿sí? Recuerden que un tratamiento es difícil, es distinto a las medidas de política pública, ¿sí? Entonces, en Bogotá la medida puede ser de política pública, puede ser el conductor elegido, no que la gente no tome alcohol en las rumbas, pero eso es distinto al tratamiento. Aquí estamos hablando de tratamiento. En el tratamiento es básicamente buscar la abstinencia total, ¿sí?, en estos pacientes. Entonces, como les decía, el programa que nosotros hacemos acá es un programa biopsicosocial multidisciplinario que trata de cumplir con las recomendaciones sustentadas en medicina basada en la evidencia, que tiene un staff, un personal que tiene mucha experiencia, que tiene unos buenos sitios donde se desarrolla, tiene unidad de cuidado intensivo, y nosotros en este momento como programa, o sea, desde la creación de Campo Alegre, ya contamos con 18 años de experiencia. Este es un ejemplo de nuestros protocolos. Sí, les quise traer simplemente un ejemplo de qué pasa si se detecta sustancias en exámenes de rutina. Entonces lo que se debe trabajar, lo que ahorita con dirección se está trabajando tanto para la acreditación, la certificación, todas esas cosas de las instituciones, que debe haber guías, debe haber protocolos, que todo el mundo los entienda, no que el psiquiatra los entienda, sino que todo el personal, los usuarios y todo el mundo los entienda, ¿sí? Y para terminar, les traje una pequeña cosita de medicación, porque a mí me parece importante lo de la medicación, porque en mi experiencia la gente busca mucho la solución fácil. Entonces, la gente está diciendo, uy, entonces cuando salga la vacuna para la cocaína se acaba la adicción a la cocaína, ¿sí? Y los padres dicen, no, yo por ahí leí en la prensa que un medicamento quita la adicción al alcohol. Nada de eso existe, ¿sí? Hay medicamentos antideseo, la vacuna ya está en fase humana, pero los resultados de ninguno de estos nunca son el 100%, y en un paciente motivado, o en un paciente que no esté motivado, y nosotros le demos una medida farmacológica, equivale a cero, ¿sí? Que es una cuestión que solo tenemos los seres humanos, distinto a los animalitos de laboratorio. Si yo al animalito de laboratorio le pongo el antideseo, ese animalito el 100% revierte su consumo.
Pero si yo a un humano no motivado, que no quiere dejar el consumo, le pongo el antideseo, su impacto es cero, no tiene impacto en la enfermedad. Entonces, ¿qué se espera en el futuro de las medicaciones? Básicamente medicaciones que reversen la neuroadaptación. Mire que ya el concepto no es medicaciones que quiten el deseo. ¿Recuerda que antes era eso? ¿Cómo vamos a encontrar una medicación que a la persona le quite las ganas? Ahora ellos dicen es la neuroadaptación, porque todo adicto hace neuroadaptación al consumo. Y esta neuroadaptación, según los investigadores, o no revierte nunca, o nunca revierte antes del año. Y personalizar la medicación. Entonces en adicciones se recomienda, si vamos a usar medicación, mantenerla entre 4 a 12 meses, más o menos. Miren lo que ellos dicen. Dicen que es una opción de muchas, ni la única ni la primera. Y que se suma a un tratamiento integral, pero el aporte en suma de la medicación para adicciones es modesto. ¿Sí? O sea, ninguna ayuda farmacológica define que un paciente consuma o no. Su aporte es modesto. Estas son, aquí hay personas que no conocen el centro, otros sí, estuvieron allá varias veces, rotando, etc. Entonces, este es el centro Campo Alegre. Estas son las nuevas habitaciones. ¿Sí? Y pues darle las gracias por su amable atención.